úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Así es, Señor, nuestro corazón anhela tu presencia. Damos gloria al Señor. Muy buenos días a todos los que en esta preciosa mañana se están agregando a este tiempo devocional. Qué bueno es el Señor. Bienvenidos a todos. Seguimos entonces en este estudio, ya culminando en esta última recta final, el libro de Miqueas, ¿cierto? Que ha sido de bendición. Déjenos sus comentarios ahí a través de nuestra cuenta de YouTube y a través de nuestra página de Facebook. ¿Qué tal les ha parecido o les pareció más bien este tiempo de estudio sistemático del libro de Miqueas? Hoy culminamos en este capítulo 7, pero recuerde que en el día de ayer, ¿cierto? Abrimos ese espacio donde iniciamos del versículo 1 al versículo 7 del libro de Miqueas, donde hablamos en el día de ayer, tomamos este capítulo 7 y hice una división, ¿sí?, de este capítulo 7 y sacamos varios puntos importantes del capítulo 7, pero en el día de ayer estuvimos compartiendo bajo el título El lamento por la ciudad, ¿cierto? Entonces recordemos por un momento que qué fue lo que hizo Miqueas. Miqueas hizo un lamento por Jerusalén, un lamento al ver la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Había perversión a tal punto que Miqueas decía que no se podía confiar en amigos, que no se podía confiar ni siquiera en el que dormía o en la que dormía al lado nuestro. Era tanta la perversión que la confianza se había perdido. Ya no había, debido a ese sistema perverso, ese sistema inmoral, ¿sí?, hermano, que presentaba allí el pueblo de Israel. Entonces decíamos que John Owen dijo: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Pensamiento que hablábamos en el día de ayer. Entonces hablábamos como ese primer punto del lamento, pero ese segundo punto que sigue en ese mismo mensaje del día de ayer, encontrábamos una oración de confianza. ¿Qué hizo Miqueas frente a eso que él estaba, ese lamento que Miqueas estaba haciendo, que Dios le permitía ver a Miqueas, porque él veía cómo el pueblo de Israel, las tribus del norte, las tribus del sur, se habían desviado? Miqueas hizo una oración corta, por decirlo así. En el versículo 7 dice: mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Qué hizo entonces Miqueas frente a esa situación que se estaba presentando allí en Israel? ¿Cierto? Frente a todo lo que se estaba moviendo. Miqueas no se quedó simplemente viendo la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. Hoy muchos de nosotros, hermanos, que Dios nos ayude, porque a veces vemos la condición en que se encuentran nuestros municipios, a veces miramos la condición en que se encuentra nuestra sociedad, pero somos indolentes muchas veces, ¿cierto? Ya poco nos preocupamos por lo que vive la sociedad. Nos sentimos seguros nosotros, quizás de pronto nos falta ese espíritu que tuvo Abraham. Abraham, cuando vio y supo que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, ¿él qué hizo? Hizo lo mismo que hizo Miqueas. Elevó una oración. Él clamó a Dios por Sodoma y por Gomorra. Nosotros hemos puesto, hermano, en el lugar donde Dios nos ha colocado, no simplemente para que miremos la situación que se presenta,
sino para que nosotros hagamos nuestra intervención. ¿Y cómo intervenimos nosotros como pueblo de Dios? A través de la oración. ¿Qué dijo Miqueas? Mas yo, Jehová, miraré, ¿cierto? Miraré a ti. Y dice Miqueas, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Por qué él dice que el Dios mío? Porque, hermano, recuerde que el pueblo de Israel se iba prostituido. Y ellos tenían otros dioses. Ellos siendo una nación, hermano, monoteísta, se habían convertido en una nación politeísta. Una nación que había levantado otros altares. Entonces, hoy seguimos, hermano, ahí les aparece en pantalla, seguimos adelante para culminar. Y hoy estaremos trabajando bajo el título ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? ¿Cierto? Del versículo 7 al 20. ¿Qué nos presenta el libro de Miqueas? Nos presenta a un Dios, hermano, un Dios diferente a todos los dioses. Un Dios que a veces se hace poco comprensible para el hombre, ¿cierto? Y se hace poco comprensible para nosotros. El verdadero Dios liberta, perdona y olvida el pecado. El verdadero Dios liberta, perdona y olvida el pecado. ¿Quién como tú? Dijo Miqueas, ¿cierto? Allí en el versículo 18 del capítulo 7. ¿Quién? ¿Qué Dios podemos tener como tú? Y parece ampliamente que Miqueas está tomando lo que está escrito allá en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, donde dice el profeta: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay Dios. Recuerdo hace mucho tiempo, años 96, año 97, cantábamos un hermoso coro que dice: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, ¿cierto? No hay Dios tan grande como nuestro Dios. No hay Dios que pueda hacer las obras que Dios hace. La obra de perdonar, la obra de tener misericordia sobre nosotros, la obra de libertarnos y la obra de avergonzar a todos aquellos que se levantan contra nosotros. ¿Cuánto podemos decir en esta mañana que creemos que tenemos ese Dios, hermano, maravilloso, ese Dios verdadero que liberta, que perdona y que olvida el pecado? No hay Dios como tú. Qué hermoso es el Señor. Entonces aquí, en este capítulo 7, encontramos varios conectores. Encontramos un conector de razones, pero también encontramos un conector, hermano, que es el quién, que nos presenta a Dios, ¿cierto? Entonces, pero yo quise hacer en esta mañana, irme por la parte de lo que es las razones. Entonces, las razones para confesar que Jehová es único y verdadero Dios son: avergüenza a nuestros enemigos, nos trae libertad, pastorea a su pueblo y perdona y tiene misericordia, ¿cierto? Entonces ahí les dejo ese pensamiento. Las razones para confesar que Jehová es el único y verdadero Dios son: avergüenza a nuestros enemigos, nos trae libertad, pastorea a su pueblo, perdona y tiene misericordia. Entonces ahí en conexión vamos entonces a mirar: avergüenza a nuestros enemigos. ¿Qué hace Dios? Ese Dios único, ese Dios diferente, ese Dios, hermano, verdadero, Él avergüenza a nuestros enemigos. ¿Sabe que los enemigos de Israel se gozaban al verlo a ellos fracasar? Se dice en el versículo 8 que encontramos esa parte de ese primer punto, que avergüenza a nuestros enemigos.
Se dice que en el versículo 8 del libro de Miqueas, ya el pueblo de Israel estaba bajo cautividad. Ya a ellos les había llegado la cautividad. Eso dicen los historiadores. Y por eso Miqueas nos describe ampliamente que aunque cayó se levantó, que aunque fue avergonzado, pues Dios lo levantó y que avergonzaría a sus enemigos. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿quién como Dios que avergüenza a nuestros enemigos? Dice el versículo 8 para que leamos juntamente: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Qué estaba diciendo el pueblo de Israel? ¿Qué decía Miqueas frente a aquellos que se burlaban, cierto, por la caída? A veces, hermano, cuando tenemos de pronto algún fracaso, el pueblo de Babilonia se burlaba del pueblo de Israel al verlo, hermano, completamente subyugado, al verlo completamente arruinado. Recuerde que los babilonios conquistaron el pueblo de Israel, ¿cierto? Primeramente fue conquistado las tribus del norte y luego fue conquistado las tribus del sur. Pero ¿qué hacían los enemigos de Israel? Se burlaban de él, se burlaban del pueblo judío al verlo en esa condición, ¿sí? Pero ¿qué está diciendo Miqueas? Dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí. O sea, no te alegres de mi caída. No te alegres de verme en la condición en que estoy, ¿cierto? Muchas veces, hermano, cuando tenemos algún fracaso, habrán personas, o cuando tenemos de pronto algún desliz, como dicen por ahí, se nos presenta alguna anomalía, habrá gente que se goza, habrá gente que se burla, habrá gente que hace mofa de tu dolor, que hace mofa de tus circunstancias, que hace mofa, hermano, de tu crisis, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice que el Dios, nuestro Dios, avergonzará a nuestros enemigos. La palabra del Señor dice que por un camino vendrán contra nosotros, pero por 7 caminos tienen que huir. ¿Sabe qué lindo saber? Es que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Qué lindo saber que tenemos un Dios que avergonzará y que avergüenza a nuestros enemigos. ¿Sí? Nosotros necesitamos aprender a creer que tenemos ese Dios, hermano, incomparable. Ese Dios que aunque caigamos, aunque erremos, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, estará a favor nuestro. Mire, ¿cuánto se ha equivocado el pueblo de Israel? Y hoy el pueblo de Israel en esa batalla y en esa guerra que está llevando allí en el Medio Oriente, ellos, hermanos, Dios los respalda. Dios los ha respaldado. En el año de 1948 fue declarado nación, ¿cierto? Independiente, porque Dios lo respalda. Dios respalda a su pueblo y lo respaldará, no, sin importar, hermano, porque nuestro Dios es diferente al hombre. El hombre, tú cometes un error y el hombre te estigmatiza. Tú cometes un error y el hombre, hermano, instantáneamente te veta y te pone un sello en la frente que dice inservible, ¿cierto? Pero Dios no es así. Por eso Miqueas nos presenta un Dios diferente. ¿Quién como Dios? Dice, en estos versos Miqueas entonces nos deja entrever que la ciudad ya había caído en las manos de sus enemigos. Israel había sido motivo de mofas y de burlas, dicen los historiadores, ¿cierto? Ahora, ellos reconocen que cayeron y que están en tinieblas, ¿cierto? Pero mire lo que dice ellos. Mire el versículo 8, dice: aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces te hayas equivocado, hoy tienes que decir esta palabra: aunque caí, me levantaré, y aunque he andado en tinieblas, andaré ¿qué? En luz, ¿cierto? Ellos reconocen que todo fue por motivo de su pecado. Ahora, ellos reconocen que la caída, que la derrota que tuvieron fue por cuestiones de su propio pecado, ¿sí? Y eso es algo muy importante, porque mientras que el hombre no reconozca por qué razón le ha venido o le ha sucedido lo que le ha sucedido,
entonces, hermanos, Dios no podrá hacer nada, ¿cierto? Es necesario que nosotros reconozcamos. Hay gente que dice, ay, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? Ay, pero yo, ¿por qué estoy viviendo esto? Es que yo soy tan bueno, yo he sido tan bueno que no entiendo por qué yo estoy viviendo esto. No, recuerde, hermano, que la vida es como un boomerang. Todo lo que usted hizo ayer lo puede recibir dentro de 15 días, un mes, un año, 2 años. Vamos a ver los resultados de lo que hicimos hace unos cuantos meses atrás. Y quizás, como digo aquel hombre, quizás de pronto lo que estemos viviendo en este tiempo sea el resultado de lo que hicimos hace pocos meses, hace pocos años. Y ellos reconocen, el versículo 9 dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo. Ellos reconocieron en un momento reconocieron que lo que estaban viviendo era el resultado de su conducta, era el resultado de su pecado, ¿cierto que sí? Hoy nosotros necesitamos ser como ellos, reconocer y decir, Señor, perdón. Yo reconozco que lo que estoy viviendo, yo reconozco que lo que está sucediendo en mi vida, Señor, tú no eres el culpable. No hay culpable, Señor, el único culpable aquí soy yo. Ha sido mi comportamiento, ha sido mi forma de vida. Señor, han sido mis actitudes. Hay gente que está viviendo los resultados de su pecado, pero no lo quieren reconocer. Hay puertas cerradas, hermano, en la economía para muchos hombres y mujeres. Y la gente dice, ¿pero por qué? Porque, hermano, el pecado cierra puertas. Así como la bendición, como la obediencia trae bendición, así la desobediencia trae maldición. Y es necesario reconocerlo. Pero hay gente que dice, no, yo es que tengo que arrepentirme. Yo soy tan bueno que no, mejor dicho, no quiero un pocillo, ¿cierto? Reconocen que todo fue, ¿por qué? Por causa de su pecado. Dicen, la ira de Jehová soportaremos, porque pequé contra él. Miqueas presenta esas razones por las cuales tenían que soportar la ira de Dios, ¿cierto? Dice, porque pecamos contra él. Ahora, ellos consideraban que él iba a juzgar su causa, porque él es un Dios que avergonzaría a sus enemigos. Dice, él juzgará mi causa, me sacará a luz y veré su justicia. Y que lo lindo, dice, los enemigos lo verán. Nuestros enemigos lo verán. Nuestros enemigos, aquellos que se han levantado contra ti. Ellos están completamente seguros que sus enemigos verían lo que Dios iba a hacer en favor de ellos. Yo soy un convencido, siempre lo he dicho, siempre lo diré. Y el día que, hermano, me muera, siempre recuérdeme por esto. Dios siempre pelea a favor nuestro. No es necesario nosotros discrepar ni pelear con nadie ni debatir con nadie. Deje a Dios que Él avergüenza a nuestros enemigos. Él avergüenza a aquellos que se levantan contra ti. Él avergüenza a aquellos que murmuran, que te critican, que te señalan. Él avergüenza a aquellos que te han hecho, hermano, la vida un imposible. Él los avergonzará. Deja todo en las manos del Señor. Versículo 10 dice, y amiga mía, y mi amiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de la calle. ¿De quién se refiere, hermano? A Babilonia. Sí, ahí este hombre de Dios está diciendo, presentando que esa enemiga del pueblo de Dios que es Babilonia, ellos tendrían que ver cómo Dios los sacaría de las tinieblas a la luz. Ellos tendrían que ver cómo Dios los levantaría de esa caída. ¿Y en dónde encontramos eso, hermano? Que encontramos aquí en el versículo 10, allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 15. Ese texto que, hermano, paralelo, ese texto que nos da referencia a lo que Miqueas nos está mostrando aquí en el versículo 10. Los enemigos la verán, dice, se cubrirán de vergüenza.
Los que me decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces les ha pasado eso, cierto? Que la gente dice, bueno, y ustedes que dicen que son seguidores de Dios, ¿por qué están viviendo lo que están viviendo? Ustedes que dicen que son hombres y mujeres consagrados a Dios, ¿por qué están pasando lo que están pasando? ¿Por qué están pasando por una situación económica difícil? ¿Por qué están pasando por una crisis familiar? ¿Por qué están pasando por esa situación? ¿Cierto que sí? Pero Miqueas, hermano, ya nos habla de que ellos verían cómo Dios, hermano, pelearía por ellos. Segunda de Crónicas 32:15 dice: ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de mis manos y de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. ¿Quién dijo esto? El rey Sennacherib. Cuando estaba invadiendo a Israel, cuando el rey Sennacherib estaba invadiendo a Israel, él se burlaba no solamente de los israelitas, sino que se burlaba del mismo Dios, ¿cierto? Él decía, ¿qué Dios será el que te pueda librar? ¿Qué Dios será el que pueda libertarte de mi mano? Decía el rey Sennacherib. Pero nosotros tenemos un Dios incomparable. Ellos tenían un Dios incomparable que los libertaría, que avergonzaría a sus enemigos, hermano, que los pastorearía, que perdonaría sus pecados y que tendría misericordia de ellos. ¿Cuántos tenemos ese Dios en esta preciosa mañana? ¿Cuántos podemos decir que tenemos un Dios, hermano, que nos liberta, que avergüenza a nuestros enemigos, que nos pastorea, que perdona nuestros pecados y que tiene misericordia de nosotros, ¿cierto? Entonces, mis amados preciosos de Dios, ¿qué decía el rey Sennacherib? Que ellos no iban a poder ser librados, que ellos, ¿cierto que sí? No iban a poder ser librados, ¿sí? Entonces, qué bueno es el Señor cuando Dios, hermano, nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda, mis amados preciosos de Dios, a seguir adelante, ¿sí? Qué bueno es el Señor. Ahí encontramos muchas cosas que podemos encontrar en el texto, pero que muchas veces por cuestiones de tiempo no podemos profundizar demasiado. Como un segundo punto nos trae libertad, versículo 11 y 12. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Dice, viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrá hasta ti, desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y el mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de su soberbia. Pero mire lo que dice el versículo 11 y 12, ¿cierto? Que Él los iba a libertar. ¿Qué dice ahí? Encontramos dos cosas bien importantes, dos acciones importantes. ¿Y qué dice? Viene el día en que se edificarán tus muros y en aquel día se extenderán los límites. O sea, hablándoles de un tiempo de restauración. Ellos no se iban a quedar así. Aunque les había venido, hermano, les había venido los babilonios, los habían sitiado, los habían venido los asirios, los habían conquistado, ¿cierto que sí? Pero Dios les había dado una promesa, que cuando se cumplieran los 70 años allí, ellos serían libertos, ellos volverían nuevamente a esa libertad, porque Dios, hermano, nos liberta. Y hay una promesa que Dios dice ahí en su palabra, dice, edificarán los muros y se extenderán los límites. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Allá en el libro, hermano, de Esdras y Nehemías. Recordemos, hermano, a Esdras, cuando en ese primer viaje que Zorobabel hizo, ¿cierto? Que llegó con aquellos primeros que salieron de allí de la cautividad y regresaron a Jerusalén. Para que usted pueda tener una mejor connotación de lo que le estoy compartiendo, vaya en casa y lea el libro de Esdras y Nehemías. Allí vemos cómo ellos llegaron nuevamente a Jerusalén y cómo comenzaron esa ardua y dura tarea de reconstruir los muros de Jerusalén y de reconstruir
el templo de Dios. ¿Por qué? Porque había una promesa de parte del Dios Todopoderoso que les decía que era necesario que ellos cumplieran ese tiempo allá en cautividad en Babilonia, pero que cuando se cumpliera ese tiempo, Dios los volvería a sacar de allí, de esa cautividad, y los llevaría nuevamente a su territorio, los volvería a llevar a la libertad. Lea conmigo allá Jeremías 25, 12 al 14. Jeremías 25, 12 al 14 dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahí vemos cómo Dios está avergonzando a los babilónicos. Dice: y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías con todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Pero ¿qué le estaba diciendo Dios? Que Dios iba a castigar a ese pueblo que había llevado cautivo a su pueblo Israel. Dios los iba a castigar. Cuando se cumplieran los 70 años, hermano, el pueblo sería liberto, ¿sí? Y allá en Isaías 54, que usted encuentra ahí Isaías 54, vamos a mirar algo bien interesante aquí en Isaías 54. Recuerde que Isaías 54 se divide en dos partes. El libro de Isaías se divide en dos partes. Antes, en el tiempo de la esclavitud, en el tiempo de la cautividad, y luego del exilio babilónico, o sea, luego de la cautividad. Encontramos Isaías 54. Miren lo que Dios le dice a ese pueblo que había perdido la esperanza, a ese pueblo que había perdido de pronto la confianza, que se encontraba desanimado. Miren lo que Dios les dice a ellos. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no da a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Este es un texto referencial a lo que encontramos allá, hermano, en el versículo 11 del capítulo 7 de Miqueas, ¿cierto? Capítulo 7 y versículo 11 y 12. Entonces ese versículo, o este capítulo 54, 2, es un texto que nos da referencia a lo que Miqueas está diciendo. Llegaría el tiempo de la restauración, llegaría el tiempo, hermano, de la reconstrucción. Así como llegan las vacas flacas, así como llegan los momentos difíciles, llegarán los momentos de bendición. Así como han venido situaciones difíciles para tu vida, llegarán los momentos de paz. Será restaurado, será levantado nuevamente. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que la gente diga, no importa lo que los otros puedan pensar. ¿Quién como nuestro Dios, que nos perdona, que nos pastorea y que nos lleva de victoria en victoria? ¿Cierto? Entonces, mirando otro punto ahí para que sigamos avanzando, nos pastorea. Qué lindo es el Señor. Versículo 14 al 17 dice: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán manos sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Qué lindo es el Señor. Hermano, qué lindo ser pastoreados por Dios. Recordemos ahora en el versículo 14 y al versículo 16, encontramos una promesa de pastoreo, ¿cierto? Recuerden que ellos no habían sido pastoreados ¿por quién? Por los sacerdotes y profetas. Los sacerdotes y profetas simplemente se habían dado a la tarea
de un bienestar económico para ellos, porque se habían pervertido. Pero ahora Dios dice, yo los voy a pastorear. ¿Sí? Nos trae a relación el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por amor, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23. Allá en Isaías 58:11, donde el profeta les dice, dice que Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tu hueso. Tenemos el pastor de pastores. Tenemos el mejor Dios, el Dios que avergüenza a nuestros enemigos, el Dios que nos liberta y el Dios que nos pastorea. Es importante saber que ese Dios que nos pastorea, hermano, nos sacará, así como nos sacó al pueblo de Israel allá en el Éxodo, lo sacó de la esclavitud de Egipto. El que nos pastorea nos sacará de las situaciones adversas que podamos estar viviendo. Y terminamos en esta mañana diciendo, perdona y tiene misericordia. Perdona y tiene misericordia. Versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que jurase a nuestros padres desde tiempos antiguos. Que Dios como Él, que perdona y que tiene misericordia. Que perdona y tiene misericordia. ¿Qué está diciendo Miqueas? ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú? Que perdona y olvida el pecado. Que perdona y nos asuelve de culpa. ¿Cierto? Que perdona y nos asuelve de culpa. ¿Quién como Dios? Que no retiene para siempre el enojo. ¿Sí? Que no mantendrá para siempre la ira. ¿Quién como Dios que volverá a tener misericordia y a compadecerse de nosotros? ¿Quién como Él? ¿Cierto que sí? Hoy en día el hombre, mire, por eso la justicia del hombre es muy diferente a la justicia de Dios. Vaya usted a cometerle un error a una persona y verá, hermano, que toda la vida se lo va a recordar. Toda la vida le va a recordar, porque nosotros somos, hermano, faltos de misericordia y somos injustos. Queremos que nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a nadie. Ese es el problema que tiene la sociedad. A mí me da risa a veces porque nosotros le decimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, que perdone nuestras maldades, pero cuando se trata de nosotros perdonar a otros, nosotros no queremos perdonar. No nos identificamos con ese Padre, no nos identificamos con ese Dios inigualable, incomparable, que perdona nuestros pecados. Y la Biblia dice, Pedro no lo entendía. Y entonces Pedro le preguntó al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? 7 veces. Y Pedro creyó que iba a sorprender al maestro, allá en el Evangelio, ¿cierto? Él pensó que iba a sorprender al maestro al preguntarle, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? 7 veces, Señor. Pero qué sorpresa. Jesús le dijo, no, Pedro, lo perdonará 70 veces 7. Y 70 veces 7 multiplicado da 490 veces. Y yo pregunto, ¿quién, hermano, se equivoca 490 veces al día? Nadie. Ahí encontramos quizás de pronto una hipérbole, pero lo que esa hipérbole nos quiere enseñar es que nuestro corazón siempre debe de estar presto y dispuesto a perdonar, que siempre debemos de ser como ese Dios como Él, que está dispuesto a perdonar nuestros pecados, que está dispuesto, hermano, a perdonar las veces que tú te hayas equivocado. Yo no sé cuánto te has equivocado este año. Yo no sé cuántas veces has errado. Yo no sé cuántas veces te has equivocado. Te has caído, pero hoy te puedes levantar. Porque ¿quién como Dios que perdona tus pecados? Que tiene misericordia de nosotros. Nosotros somos sin misericordia, pero Dios es amplio en misericordia y nos perdona. No retiene para siempre el enojo. La gente puede estar enojada contigo.
porque un día te equivocaste. Muchos están enojados contigo, conmigo, porque nos equivocamos. Hay gente que todavía nos pasa la factura de cobro, ¿cierto que sí? O nos están pasando la factura de cobro por algún error que hayamos cometido en tiempo pasado. Pero Dios no es así. Dios, hermano, es un Dios que perdona. Es un Dios que tiene misericordia. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que olvida nuestros pecados, que olvida nuestros pecados. Dice ahí el versículo, dice que arroja nuestros pecados a lo profundo de la mar. Arroja los pecados de nosotros. Dios no es como el hombre, que el hombre constantemente le está recordando al hombre sus errores, que el hombre constantemente le está diciendo, pero acuérdese que tal día, acuérdese que en tal fecha, acuérdese que en tal lugar. Las mujeres son muy propias para eso muchas veces. Las mujeres tienen muy buena retentiva, las esposas. Las esposas a veces le sacan el sumario a sus esposos y le dicen, acuérdese lo que hizo en tal año, acuérdese que cuando estábamos con el vestido rojo, acuérdese que fue en el parque, acuérdese que fue a las 7 de la noche, acuérdese que estaba Francisquito y Sinforoso en ese lugar, acuérdese. Y la mujer trae a colación muchas veces, hermanos, los errores que de pronto su esposo esté cometiendo. Pero nos olvidamos de ese Dios, hermano, que tiene misericordia, de ese Dios que coge nuestros pecados y los arroja a lo profundo de la mar. Por eso el apóstol Pablo, ya terminando en esta mañana, escribió algo tan lindo, tan maravilloso, que a mí, hermanos preciosos de Dios, me llena de gozo mi vida. El apóstol Pablo dijo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, dijo el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos un Dios que, hermano, que a pesar de nuestros pecados, murió por nosotros. Tenemos un Dios que nos perdona, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 7. Allá en las cartas juaninas, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cierto? Qué bueno hoy poder llegar a los brazos de Jesús y decirle: de Jesús, hoy reconozco que muchas veces te he fallado, hoy reconozco que muchas veces he pecado, pero yo sé que no hay un Dios como tú. Tú eres el único Dios que me perdona, el único Dios que me liberta, el único Dios que me pastorea, el único Dios que coge mis pecados y los arroja a lo profundo de la mar.